Los cuentos de la abuela Nuna. La que sabe está dentro de nosotras. El comienzo de la historia. Su piel de musgo era suave al olfato, olor de bosque en pie, aroma salvaje y vivo. Ella era la abuela del bosque. Sus hijos la habían abandonado para ir a las ciudades. Sus nietos volvían a ella a buscar aire, a buscar la profundidad de sus arrugas para arroparse, el aroma de musgo de su piel y esas comidas que satisfacen todo el cuerpo. Ellas volvían a buscar el remedio, como el día en que su nieta menor enfermó y no quería levantarse de la cama. Estaba agotada, tanto trabajo y tanto viaje para llegar a trabajar, a limpiar casas ajenas. Probaron psiquiatras que la medicaron, probaron con curas que la confesaron, pero la cosa venía de mal en peor. La última alternativa que probó su padre fue llevarla a casa de su abuela. Para ese entonces ya lucía como una moribunda, con un pie de este lado y otro en el más allá. Al llegar tenía los labios color aceituna, los ojos disecados y las palmas de las manos pálidas. «Acuéstemela la niña y cito nomás, junto al fuego». La tapó con una manta tejida a mano de muchos colores la abuela Nuna. Los días de luna, su abuela la sacaba a tomar luna. Sus aguas internas se habían evaporado y ahorita tenían que volverle a llover por dentro. Tenían que desbordarla por dentro, volver a sentirla en su lengua, en su pubis, en sus venas. Al pasar los días, el color rojo de sus labios fue volviendo. Las palmas de las manos se enrojecieron. El agua de la luna volvió en sí a la joven. Al volver a hablar, su abuela observó en su garganta un bolo de palabras. «Ahorita la garganta abierta al sol». Esa fue la siguiente fase del tratamiento que aplicó la abuela Nuna a su nieta. El sol que calentaba la boca permitiría que el bolo fuera diluyéndose. Las palabras iban independizándose y se unirían unas a otras formando oraciones, ideas, expresiones de adentro, muy guardadas. Cuando ya estaba mejor, la abuela le dijo: «Hablemos». Y del ombligo de su nieta brotó un arco iris. El colibrí detenido en el aire. El colibrí soñaba, detenido en una rama, con encontrar nuevas flores. Soñaba con nuevos colores, soñaba con nuevos aromas. Su pecho de colibrí estaba afligido y expectante de nuevos atardeceres. Un día, sobre su pequeño y palpitante pecho, observó los primeros descolores. Las plumas grises y blancas ya se asomaban en medio del verde azul. Así es como un ave reconoce que está envejeciendo, con los descolores de su plumaje, aclaró Nuna y continuó con su relato. Soñó entonces que volaba muy rápido hacia donde siempre había deseado. Fue frente a un charco muy mojado después de unos días con lluvia en el otoño en el que se vio a sí mismo volando. Su pecho de colibrí se amplió al comprender que él era su propio sueño. Y su tristeza estaba en no detenerse en el aire, como saben hacer la mayoría de los colibríes. No detenerse a sentir aromas, colores, flores, instantes, paisajes, momentos. Detenerse en el aire para sentir sus propias alas. «Somos colibríes», dijo la abuela Nuna a su nieta, mientras acariciaba su manto multicolor. Los colores, los aromas, los momentos nos rodean y hay que detenerse para apreciarlos.
Sucede que hay distintas formas de detenerse. Una es parecida a morir, porque es secarse, es enterrarse sin esperanza de volver a vivir. Otra manera es reencontrarse con la fecundidad y energía que hay en todo. Para hacerlo así, hace falta aprender a detenerse en el aire y no en el suelo, como lo logran los colibríes. Las mujeres del agua. Nuna llevó a dormir a su nieta y recordó otra historia. Se trataba de un sueño compartido por una amiga de trabajo. Sisa había soñado con las mujeres del agua. La abuela Nuna sabía que las mujeres del agua siempre llegan en sueños cuando se las busca. Entendía también que su nieta necesitaba ese encuentro para recuperar su propia savia. Yo le había vaticinado a Sisa su encuentro con las mujeres del agua. Pero, ¿cómo podía ella sospechar que ese encuentro se daría tan pronto? A través de ese sueño, volvió a tejer su propia historia, que en una parte se había roto cuando murió su madre. La madre de Sisa había muerto y su padre estaba sin empleo. El cultivo de algas acuáticas en la pileta estanque de su jardín era la actividad que permitía el reflote de la economía de la casa, un poco como alimento, otro como canje por otros artículos necesarios para vivir y aún conseguir algo de dinero para el pago de los impuestos. En el pueblo, el negocio de la familia se estaba haciendo cada vez más conocido. Una heladera colocada al lado de la puerta de entrada de la casa, sobre la calle, mostraba los productos. Con mucha dedicación, ella y sus hermanas se dedicaban a la tarea del cultivo y cosecha de algas. Muy pequeñas al principio, eran colocadas en la pileta y crecían en formas de islotes, formando montículos en los que un niño pequeño podría subirse sin hundirse. Su papá estaba ocupado en ese entonces también por un juicio. El tema era que en una oportunidad un taxi había parado en la puerta de su casa y la persona que viajaba detrás del coche, un abogado, había preguntado de muy mala manera cómo llegar a una dirección. Su padre, medio desorientado, que andaba ese día con los nombres de la calle, le indicó mal la dirección. Pérdida extraordinaria de dinero respecto del costo de viaje. Fue la carátula con la que se inició el juicio por no indicar bien una dirección. Un juicio de cientos de dólares por el tiempo mal cobrado en el costo de viaje, que en realidad habría salido unos pocos pesos. Este juicio era un tema que preocupaba a la familia. Lo fue más aún la sentencia, porque parecía imposible pagar ese dinero que el juez había ordenado dar en recompensa por la pérdida monetaria del ocupante del taxi. Esto estaba fuera de sus posibilidades. Para ayudar en los repartos de las cosechas, ella había querido aprender a manejar y su peor pesadilla se hizo realidad. Al colocar la llave del auto, empezó a andar sin control, mientras que su papá y su hermana, que estaban viajando atrás, se reían de la situación. Sus pies descalzos en la tierra trataban de frenar con fuerza el coche endemoniado. La situación finalmente se transformó en una gran risotada de todos. Sus esperanzas sobre las mujeres del agua aparecieron un día como burbujas en el aire. Parada sobre la pileta estanque, observó la forma femenina de una isla de algas. Respiraba. La vida salía desde el agua en forma de aire. En el aire, la luz de la casa se recuperaba y en el suelo de la tierra se volvía más blanda al pisarla. El mismo cedro de la casa parecía celebrar ese instante. Desde la tremenda depresión de su madre, su obesidad que ocultaba desnutrición de tantas cosas y la enfermedad posterior, la atmósfera había estado siempre gris. Ahora, por fin, había vuelto la luz. Ahora había burbujas en todos lados y se respiraba. Estaba observando ella esas burbujas que salían del agua, de esa niña que parecía estar naciendo, aunque ya por momentos parecía que tenía varios años,
cuando sus ojos vieron llegar a los hombres del banco. El remate de la casa era un fantasma que rondaba como los dementores, tratando de dar el beso frío de la desesperanza. La falta de pago al hombre del taxi ponía en riesgo la posibilidad de seguir viviendo en su casa, donde aún moraba el ánima de su madre. Las burbujas en el agua y en el aire se multiplicaban. El suelo tenía calidez y humedad, el día tenía luz y la casa también. Llegaron un día a tasar su casa para el remate. La pileta estanque estaba completa, ya, de mujeres del agua. Los tasadores que llevaban sus libretas, sus narices repingadas y sus manos nerviosas por tener más dinero, se asomaron al agua. Al principio, no podían creer lo que veían. La mujer redonda morena que burbujeaba desde el fondo los miraba. Se miraron descolocados y se acercaron al agua. La mujer del fondo tomó a uno por el brazo. El otro, al ver esto, salió corriendo. El hombre al que la mujer sujetaba el brazo al contacto de la mujer redonda pidió, con su corazón petrificado, volver a nacer para mirar la vida con ojos nuevos, renacidos. Ahora sí. Ambos respiraban. Y Sisa despertó. Su sueño había tomado parte de su propia historia. Las mujeres del agua la habían completado y sanado. Su madre ya había aprendido a respirar abajo del agua. La nieta miraba a Luna desde la cama. Sentía que ella también podía respirar bajo el agua. Y se durmió con esa sensación. La semilla sabe. Cada semilla necesita un suelo, una temperatura, una cantidad de agua para germinar. Muchas veces no hemos germinado correctamente porque nos faltó la tierra, el agua, el aire o el calor necesarios. Eso fue lo que le pasó a la mujer de esta historia. Esto dijo la abuela Nuna y se puso a contar esa historia que escuchó en la terminal de micros cuando vendía jugos para los turistas. Su vida se podría sintetizar en un nacimiento no buscado, una madre demasiado joven y un padre sumamente rígido. El suelo en el que nació era seco, el aire de la casa húmedo, pero no de esa humedad de la que nace la vida, sino de la humedad que trae dolor. Su madre fue puro huesos al dar la luz. El nutrirse no había sido de su interés durante el embarazo. El pucho, el alcohol y las náuseas habían hecho de ella una embarazada huesuda. Eso pensaba la mujer protagonista de nuestra historia, mientras miraba la foto de su mamá, y de ella en su vientre. Su interés había nacido después de que se había presentado al inspector de la comisaría. Un abrigo de ella encontrado en la escena de un crimen la llevaba ahora a tener que declarar. Ella vivía en una ciudad muy grande y nadie que la conociera en profundidad estaba para poder atestiguar a su favor. Contar, por ejemplo, que ella trabajaba todos los días en un kiosco de revistas, que podía caminar con los ojos cerrados a las 3:30 de la mañana por la vereda y cruzar las calles porque conocía de memoria cómo llegar al trabajo en medio de la oscuridad y neblina de la ciudad. «¡No tengo a nadie!», gritó para adentro desde su celda, y se largó a llorar, silenciosamente. El claroscuro de la celda remarcaba las lágrimas de su cara, cuello, pecho, piernas y pies. Su vestido estaba tejido de lágrimas. Sus lágrimas parecían tejido de estrellas en medio de la oscuridad. «Como este», dijo la abuela Nuna señalando a su nieta un ponchito tejido por ella hace unos años. El policía se acercó a la celda donde estaba y le gritó groserías, pero ella estaba ocupada en tejer sus vestidos de lágrimas y no podía más pensar que él era un idiota. Estaba en eso cuando asaltó en medio de sus solitarios recuerdos uno reconfortante, el de su maestra de 6º grado. De ella sí podría recordar algo que le diera fuerza. Cerró sus ojos y viajó en el tiempo. Estaba ella en el baño llorando, le sangraba el cuerpo
y ella no entendía por qué. Durante la clase siguiente pensó todo el tiempo que se estaba muriendo y no se animaba a compartir lo que le pasaba con nadie. Creyó que era mejor disimular y morir sin más. Pero cuando se estaba yendo del aula, al terminar la jornada, su guardapolvo estaba rojo en la parte de atrás del delantal y su maestra la llamó. Para su extrañeza, la miró sonriendo y la llevó adentro del aula. Ahí buscó algo de su bolsa gigante de maestra. Le dio unos paquetitos blancos. Al abrirlos, vio que eran de algodón. Gracias, gracias, dijo tartamudeando. Entonces entendió algo muy potente cuando su maestra le explicó que empezaba a sintonizarse con la luna roja, que ella no iba a morir como suponía. Tal vez, sí, desde entonces dejó morir una parte de ella, a la niña triste. La explicación de la luna roja, las mareas, los ciclos, le habían puesto brillo de luna a su oscuridad interior. Salí, piba, ¿no escuchás? Anda que te llaman a declarar. Mamita, putita, dijo el policía que vino a buscarle. Declaró la verdad. Su madre ya estaba muerta al entrar. Solo podía decir que el novio de su madre la golpeaba, que ella ya había hecho la denuncia y que no la habían tomado en serio en la comisaría. Recordando el nombre de su maestra, le dijo que tenía derecho a un llamado y que ella iba a llamar a su abogada, que inclusive sabía que ella estaría esperando el llamado. ¿Y qué pasó, abuela?, dijo la nieta de Nuna. Nuna sonrió y dijo, ¿y el policía le creyó? Simuló que llamaba y con seguridad le comentó a su abogada imaginaria para ponerla al tanto de todo. En la comisaría no pudieron más que cuidarse después de eso. Ya no era solo una mujer con la que se las tenían que ver. El juicio llevó a encarcelar al exnovio de su madre y la chica buscó a su maestra para contarle, agradecida, la fuerza compartida. Muchas veces es la astucia la que salva a la semilla. La astucia es una fuerza que ayuda a buscar el suelo adecuado. En esos casos hay que ser como las semillas de los abrojos. Hay que prenderse de algún animalito o algo que se traslade y buscar un mejor suelo donde estén todos los elementos necesarios para germinar. Manto de lágrimas. Abuela, ¿y sobre ese pañuelo o ese manto de lágrimas tuyo que dijiste que tejiste? Vos sabés que yo me crié en el monte. Tu abuelo y yo trabajamos para la cosecha de caña. Este pañuelo lo tejí una noche sin luna. Tenés que saber que las dictaduras militares estuvieron apoyadas desde adentro y desde afuera del país, apoyadas por empresas, por diarios, por la radio, por la tele. Donde estaban, nadie sabía nada de nada. Los que vivían afuera se enteraban lo que sucedía, pero nosotros, los que estábamos ahí adentro, no. Muchos no sabían que miles y miles de personas desaparecían y eran torturadas y muertas, en especial jóvenes, que no querían estar sometidos a que alguien les dijera qué pensar, qué leer, cómo vivir, qué decidir. Mucho de esto lo entendí cuando pude hacer la escuela de grande. Nuna y su marido trabajaban en un ingenio azucarero. Los ingenios fueron siempre especies de feudos medievales, tal vez con menos retribuciones a los empleados y con mayor explotación. Una de las hijas de Nuna había nacido con una balanza de justicia en su corazón, una balanza de justicia que llevaba como un tatuaje en el alma, y no podía tolerar lo que veía que hacían con su familia. Así era desde chiquitita, dijo Nuna señalando unos centímetros del suelo. La paga con productos, la dureza del trabajo mismo, durante jornadas de más de 12 horas de trabajo físico, era lo que mantenía a los dueños del ingenio en lujosos departamentos de la capital. Mantenían así sus viajes al extranjero, sus caprichos y sus drogas. Millanay fue siempre igual. Y en esa época, andá a reclamarle a alguien por tus derechos. Eras un sublevado, un subversivo o algo así. Millanay era muy bonita y al jefe le gustaba.
Su abuelo ya había discutido con él para que la dejara en paz. También Yanay sabía defenderse y hasta le había escupido en la cara una vez que quiso agarrarla en medio del cañaveral. ¡Mancata!, le gritó ella mientras huía, insultándolo en nuestra lengua. En estos lugares es cosa común aún hoy que la gente piense que debe hacer lo que el jefe le pide, y el nuestro pedía por nuestra hija. Nosotros jamás se la íbamos a dar. Nuna miró a la primera estrella que asomaba en el cielo del atardecer. Sus lágrimas sobre el manto trajeron entre ellas la presencia de Yanay, quien abrazó a su madre con ternura. Nuna siguió el relato. Nosotros no íbamos a dejar que eso pasara, que se la llevara como un cazador a su presa. Entonces hicimos nuestros paquetitos con nuestras cosas, dispuestos a irnos, más bien a escaparnos. Esa noche estábamos en medio de la selva. El jefe se enteró que nos escapábamos y empezó los disparos. Una de las balas atravesó a mi niña. Mi corazón en ese momento se me salió del cuerpo. Sabrás que no le tengo miedo a la muerte. La muerte la veo como una amiga misteriosa. Sí le tengo miedo a las injusticias y a las locuras. El alma de mi hija sigue vive aún. ¿Vos también la estás sintiendo ahora? Ella está entre nosotras. En ese momento la muerte, en el momento del disparo, se la llevó fuertemente de las manos, lejos del espanto humano. Nosotros también nos fuimos esa noche y volvimos a vivir acá, en la comunidad de donde nos habían arrancado. Así contó Nuna, mientras sonreía mirando a su niña, ya crecida, que aún andaba recorriendo y aprendiendo en el más allá, y ahora, como ánima, estaba entre ellas. Cuando aprendí la escritura y entendí mi historia, pude entender y poner en palabras todo lo que nos había pasado durante esos años. ¡Cuánto dolor! El ánima abrazó a Nuna, mientras que al lado contemplaba una extraña señora, misteriosa y sagrada. Madre Tierra. 1 de agosto. Un hueco abierto en la tierra. Tómate un traguito. ¿Qué es, abuela? Caña con ruda para matar toditas las pestes. Su nieta absorbió de a poquito el amargo líquido. El olor a palo santo llenaba el aire de energía bendecida. Su abuela se inclinó en la tierra y desplegó una mantita llena de vivos colores, una bolsita con comida y unos cuencos de barro más grandes. Su nieta se inclinó para acariciar su textura. La abuela en ese instante empezaba a murmurar sonidos en el idioma sagrado. Por su boca los sonidos vivificaban el aire ya bendecido, tomando nuevos colores, la ropa, el cielo y cuanta cosa tocasen esas palabras. La boca de la tierra empezaba a verse con mayor claridad. Ya no era suelo que se pisa, suelo cubierto de las ciudades. Era Pachamama, la gran madre que nos dio de su cuerpo, de su energía, de sus emociones y pensamientos, todo para poder hacer nuestras experiencias en esta vida. Eso pensaba la nieta mientras participaba de la ceremonia y alimentaba a la Pacha. La boca abierta de la madre tierra se veía satisfecha, no atragantada y seca como cuando ella había llegado a lo de la abuela Nuna. Ella pudo sentir en su ombligo el cordón misterioso que nos une a todas las cosas, sobre el que nos enseñaron los ancestros y ancestras. También pudo percibir desde ese lugar del cuerpo esa energía que viene desde la tierra y del cielo. Pachamama. El complemento. Ella había crecido como una rara flor silvestre sobre un alambrado de púas. El trabajo en el que estaba era un verdadero alambrado de púas, y su espíritu silvestre siempre la llevaba a ver lo esencial y el complemento de las cosas. Ella era la compañera más activa de esa oficina, una persona poco domesticada. No soportaba ni a los buchones ni a los chupamedias. Será por eso
que sin pedirle favor a nadie, llegó a ser la responsable del área de logística. Y su desempeño fue puesto a prueba en aquel incendio. El lugar donde trabajaba una fría media mañana de junio empezó a arder. Las personas corrían chocándose de un lado para otro. Las luces de emergencia no habían sido controladas por los responsables de seguridad y no funcionaban. Los dueños no habían invertido en un buen y ético ingeniero en seguridad e higiene, y los matafuegos tampoco funcionaban. Las salidas de emergencia eran insuficientes y la mayoría estaban bloqueadas. En una oficina, más de 50 personas esperaban la ayuda externa porque la evacuación resultaba imposible, ya que el primer piso estaba en llamas. Miren, gente, yo no me voy a quedar quieta esperando a que venga la ayuda. Algo tenemos que hacer, dijo ella, cuando miró el rostro lleno de miedo de sus compañeros, acurrucados debajo de la mesa, tosiendo, ahogados en los fuertes olores. Entonces ella los animó. Vamos a salir de acá. Rápido, solo tenemos que pensar juntos. Vamos, dijo ella en voz alta. Se acercaron de a poco algunos y empezaron a tomar la palabra. El círculo y la palabra pusieron luz en medio del gris de las cenizas que ya se aspiraban. Rápidamente, unos ayudándose a otros, subieron hasta el último piso y vieron las escaleras que recordaba Pedro, el encargado de mantenimiento. Estaban ahí. Sus sentidos se habían abierto ante el peligro. Con cuidado unieron las escaleras, las volcaron en el suelo y uno a uno pasaron para el otro edificio. Las noticias ya eran catastróficas en la tele, en la web y en la radio. La prensa sedienta de catastrofismo dio por sentados 50 muertos. Al llegar los bomberos, las alfombras de todo el edificio ardían, provocando un aire asfixiante y tóxico. Después de mucho golpear, el ventiluz del edificio al lado fueron escuchados por fin, y entonces se supo la verdad. Y ahí la tenés a Carolina, la hija de Sisa, vivita y coleando. Sonriendo en una, vio que su nieta se veía mucho mejor que cuando la habían traído, toda ahogada de tristeza y miedo. Mirándola feliz por dentro, tomó un sorbo de su rico mate con yuyitos. Puentes. Tú tejes tus sonidos como puentes, dijo ella. Mira las palabras. A veces se enlazan como amigos y van hacia adelante cantando. Otras son caricia en el cachete o fuerza que lucha por abrirse. Salen de aquí. Son chispa que alegra, profundidades que enmudecen o alas que inspiran a levantar vuelo. Ese es su destino. Para ello nacieron. Lo importante es que recuerdes su potencia. Con ellas podrías aclarar una vida o dejarla destrozada y sin consuelo. Su nieta lloró en su falda. Mira, dijo sonriendo, y señaló el puente construido entre ellas dos. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos, dijo la vieja Antaui, una amiga de Nuna, mientras desenvolvía su mantita multicolor. Cucharas de madera, vasijas y cacerolas de arcilla, para no cortar la energía como la cortan los utensilios de metal. Así había dicho ella. Mira, niña, le dijo, y encendió un fuego. Las brasas tenían un rico aroma, tan bello, tan madera, tan otoño. Las verduras fueron lavadas, cortadas con la mano, mezcladitas luego con agua y sal para una sopa. Y mientras se mezclaba, dándole los mejores deseos para los que comerían de ella. Luego diversos yuyos para aromatizar y para curar, molidos todos en el mortero. La mayoría son para ayudar a la digestión. Fíjate cuántas cosas comemos al día con la televisión, la radio, la computadora, y ni siquiera nos detenemos a digerirlo. Así dijo la vieja Antaui. Y siguió. ¿Cuándo aprenderemos a digerir sin atragantarnos y aprender a elegir lo que nos alimenta y sana? El árbol sagrado. Sus pechos habían madurado como una fruta.
El ansia de comer y ciertos movimientos en su interior de su cuerpo y en sus emociones le señalaban a la abuela Nuna que en su nieta el río estaba por crecer. ¿Qué piensas sobre este momento?, le preguntó a su nieta. ¿Sobre la regla?, repreguntó ella. Así le habían enseñado a llamarle en la escuela. Nuna se rió por el nombre tan gracioso. ¿Regla? Bueno, sí, mira, lo que pienso, abuela, es que es algo que viene una vez por mes, que es desagradable y doloroso. Daría cualquier cosa por evitarla. Nuna miró de reojo. ¿En serio? Y es que, abuela, imagínate que cada vez que me viene y estoy por ir a trabajar me hace sentirme tan para abajo que me quedo un poco más en la cama. Y luego la patrona me descuenta esos días que llegué tarde o que no pude limpiar todo. Es un calvario. Nuna la miró seriamente. No la llames patrona. Que nadie tenga dominio sobre vos ni sobre tu cuerpo. Sus ojos ya no eran los de la abuela, sino que eran como la propia luna, en sus distintas fases, iban y venían, crecían y decrecían. Tomó las manos de su nieta, buscó tierra húmeda y le dijo, poniéndosela en la mano, si la mujer está demorada en ser ella misma, la menstruación es un castigo. A través de nosotros, la luna, la marea, toda la vida silvestre y sus potencialidades se brindan. Es un poder, el poder de dar vida, de guardarla cuando ya está cansada para un nuevo nacer. No la vida física, eso es muy poco, la vida en todos los planos, la energía que da vida. Y si no renacemos, cosa que nos permiten los ciclos, nos secamos. Mira mis ojos, mira mis ojos. No están cansados de la vida, sino maravillados. Su nieta puso sus manos en su propio vientre y sintió savia del árbol, que iba y venía como el resplandor vivificador de la luna. Se dio cuenta ese día que dentro de su vientre llevaba un árbol sagrado. Linaje y círculo. La neblina abarcaba toda la estación del tren. La bocina llamaba a los pasajeros a subirse, a treparse, aún a balanzarse por la ventana. ¡El tren está por partir! Como un faro en la noche, la luz de la locomotora señalaba el sur. La nieta de Nuna estaba observando esos detalles, cuando murmuró, feliz el que viaja en busca del sentido. Feliz el buscador del tiempo y del espacio fértil, porque encontrará el tesoro. Su abuela allí en el monte le había enseñado estos consejos. Como un mapa trazado en el alma, volvía a ellos siempre antes de emprender un viaje, sea por tierra o sea por un mundo interior, por su propio mundo interior. El tambor que guardaba en su mochila, con sus sonidos, le recordaba todas esas enseñanzas, las piedras elegidas especialmente para colocarlo adentro, la pluma de caburé y las flores que permanecían también en su interior, lograban el efecto mágico del tambor. «Buen día, hermano río», murmuró mientras el tren atravesaba un río. Ella también se sentía una geografía recorrida por ríos, y recordó aquel día feliz, el día en que reconoció a su manada. Ahora iba al reencuentro del círculo de mujeres. Eran mujeres sanadoras que se reunían en la ciudad en donde un famoso festival se hacía. Volvería a ver a la vieja Antaui del oeste y sus secretos de la cocina medicina. La joven Moi del sur y sus palabras que hacían temblar la tierra como un trueno. La misma abuela Nuna del norte y Sisa del este, y todas ellas junto con otras mujeres se reunirían. Ella era tan solo una buscadora con su tamborcito guardado en su propia mochila, una pequeña lechuza, como la llamaban en el círculo. Una vez reunidas, fueron descendiendo por una escalera que se abrió en la tierra para cada una de las allí presentes. Se trataba de un viaje hacia el corazón de la tierra.
Cada paso era un acercamiento al misterio del insondable, de la raíz, del centro. ¿Qué le esperaba a ella en el corazón de la tierra? Un color violeta, de gruesa lana, suave el tacto, fuerte para enlazar a otros colores, con delicadeza. En una esfera gigante de hilos rodeada de un paisaje interior buscó su color y subió las escaleras con el cordel de la mano. Cada paso hacia arriba se le revelaba un sentido. Cada sentido le revelaba una profunda alegría que desde las plantas de los pies hasta la garganta y por encima de la cabeza le inundaba. Una profunda paz la cruzaba de lado a lado. Una vez arriba esperó brevemente a sus compañeras, que casi en simultáneo emergieron de la humedad de estar en el corazón de la tierra. Cada una emergió con su color: blanco, violeta, naranja, amarillo, azul, verde. Entre cada una y con cada uno de los colores tejieron una bandera, la bandera de la diversidad. En el centro se podían ver los 4 puntos cardinales y en su centro un círculo formado por los corazones de todas las mujeres, los complementos, los 4 elementos que nos llevan a los 7, sus colores y las escaleras que nos llevan a los abismos y a las cimas, a la tierra y al cielo. La nieta de Luna ya ahora esperaba el tren de vuelta, cuando una chica le preguntó qué era esa bandera que llevaba colgada en la parte de atrás de su mochila en forma de llavero. «Es un mapa, para los que quieren emprender su viaje interior», le contestó. Tomó la bandera y se la dio. Estaba en medio de una ciudad ruidosa y monótona, mas confiaba que el círculo se haría cada vez más grande, que entre todos y todas harían de ese lugar un lugar habitable. Ella sabía que esto era posible, porque su abuela Nuna le había enseñado a habitar un territorio hostil y bello, en ella misma.